Bienvenidos a esta sexta jornada del ciclo de desafíos. Nos quedan 2 jornadas, la de hoy sobre metaverso, con José Luis Zimmermann, y la del próximo día 6 de julio, que aprovecho para introducir 30 minutos de publicidad, con Marta Ríos, directora general de Adidas, con la que terminaremos este primer ciclo y daremos una tregua hasta comenzar el segundo ciclo en el último trimestre del año. Agradecer de nuevo a todas las entidades que están colaborando con el Instituto de Fomento en la organización de este ciclo. Hoy el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, a cuyo decano, Juan Luis, le voy a pasar el micrófono para que presente al ponente de hoy. Muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias, Joaquín, director del Instituto de Fomento, por organizar este ciclo de desafíos, y este año nos pidió desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación que pudiéramos aportar algo que fuera disruptivo, y no hay nada más disruptivo ahora mismo que Metaverso. Y bueno, pues tengo la suerte de conocer de hace tiempo a José Luis Zimmermann, que es el responsable de regulación y políticas públicas de Meta en España y Portugal, lo que viene a ser el cargo que todas las multinacionales americanas designan para elegir a la persona responsable en cada país de la compañía, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que queremos es escuchar todos a José Luis. Él no es teleco, él es economista, pero lleva toda la vida trabajando en el ámbito digital. De hecho, ha estado como 15 años, creo, ¿no? 15 años en Adigital, que para el que no lo sepa es una de las patronales que hay en España para fomentar las competencias TIC y el ecosistema de tecnología de información y comunicaciones en el país. Y bueno, él ha estado 15 años al frente de esto, y de hace no demasiado, pues Facebook en ese momento, pues se fijó en él y hizo el gran fichaje de la temporada, incorporándolo, llevando todos los temas de regulación. Que además, tengo que decir que, aunque viene a hablar de metaverso, pues esto se llama ciclo de desafíos, tiene el desafío de luchar y lidiar con todas las regulaciones que se están tramitando en España, pues de protección de datos, de derechos de autor, de todo este tipo de cosas, que es una batalla importante para las grandes compañías americanas. Y bueno, como todos conocemos la empresa, nos falta conocer el metaverso. Yo creo que puede ser quizá de las primeras intervenciones de la gira que vas a hacer por España, o sea que es la primicia que tenemos aquí en la región de Murcia. Y nada, simplemente quería dar las gracias a todos por venir, de nuevo al Instituto de Fomento, a Joaquín, que tuvo la idea de desarrollar este formato de desafíos. Y nada, yo creo que el micrófono hay que dárselo a José Luis, y vamos a disfrutar de la persona que ahora mismo es la que está, como se suele decir, en la pomada de esta tecnología en España, y es para nosotros. Todo tuyo. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Es obviamente un placer estar aquí en Murcia, y efectivamente, entre otras cosas que comentaba Juan Luis, no es la primera vez, es verdad. Pero como todos sabéis, y creo que es de sobra conocido, el metaverso es ahora uno de esos elementos de debate público relacionados con el mundo digital, que están teniendo mayor impacto, ¿no? Y efectivamente ahora, pues desde hace unos meses, como ahora contaré, estamos empezando a hablar un poquito más de esto, ¿vale? Ahora os detallaré un poco cuál es, sobre todo, la visión de una compañía como Meta, que, entre otras cosas, aunque luego lo explicaré, no somos los únicos que estamos con esto, ¿no? Yo, efectivamente, llevo muchos años en el mundo de Internet, fundamentalmente en el ámbito de la política pública, en el ámbito de la regulación, pues prácticamente desde sus inicios, hace 20 años, de sus inicios, digo, de la Internet comercial, ¿no? Y yo siempre recuerdo una cosa, y además estos días todavía la recuerdo más. Con todo este tema del metaverso, con todo este tema que estamos viendo de la web descentralizada, con todos estos elementos nuevos que están surgiendo y que tienen ahora mismo, insisto, a la gente pendiente, ¿no?, de esto. Y es que cuando yo empecé aquí, una persona, un alto cargo público, no voy a decir de qué gobierno, luego fue ministro, por cierto, me dijo un día: el comercio electrónico nunca va a funcionar en España. Así. El comercio electrónico nunca va a funcionar en España. Tenemos necesidad de ver las cosas, tenemos necesidad de tocar las cosas, etcétera. Ahora ya ha perdido
porque antes la digital sí que lo tenía muy a mano, pero yo creo que el comercio electrónico en España debe estar a vivo unos 70.000 millones de euros de facturación, una cosa así. Y eso que es muy difícil realmente estimarlo, ¿no? Ya forma parte de nuestras vidas y muchos de esos cambios y de esas evoluciones han sido casi imperceptibles, pero se han llevado por delante compañías, no se han llevado por delante compañías, transformado radicalmente sectores, y hay muchas compañías, hay, pues, por ejemplo, en el ámbito de la distribución, que todavía les está costando mucho adaptarse a todo esto, ¿no? Pero esto simplemente lo dejo como anécdota, porque es que ahora mismo estamos teniendo casi la misma conversación. Sobre todo lo que os voy a contar aquí ahora mismo, lo natural es ser escéptico. No hay ningún problema en serlo. Esto parece ciencia ficción. Incluso... esto se está grabando, ¿verdad? Bueno, incluso a mí a veces me parece ciencia ficción, ¿no? Pero lo cierto es que lo que yo voy a tratar de contaros hoy aquí, primero es dar un poquito más de claridad sobre de qué estamos hablando y sobre todo transmitiros que queda un camino muy largo realmente hasta que esto se consolide, pero en ese camino ya están apareciendo elementos, ya están apareciendo tecnologías, ya están apareciendo dispositivos que van a ayudar a comprender mejor todo esto y que de alguna manera van a poder ser aplicables o van a poder ser utilizables en nuestros negocios y en la actividad digital. Todavía le queda, pero ya empieza a ver estos elementos y desde mi punto de vista y por propia experiencia va mucho más rápido de lo que yo mismo pensaba. Sobre todo, creo que este año veremos alguna cosa bastante sorprendente, sobre todo en temas de dispositivos. ¿Conocéis Meta? ¿Conocéis Facebook? Facebook es fundada en 2004, es decir, es una compañía todavía relativamente joven, ¿no? Y simplemente aquellos que no sé si utilizabais Facebook al principio, cuando se lanzó, era solo texto, no había ni vídeos ni fotos. Esto parece sorprendente ahora, pero era texto plano y es verdad que las fotos aparecieron relativamente rápido, pero nada de compartir fotos, nada de compartir vídeos. O sea, la plataforma era bastante simple, ¿no? Estamos hablando de 2004. Posteriormente vino toda la revolución de la Internet móvil, ¿no? Y ahí la compañía tuvo que adaptarse muy rápidamente a todo esto. Y con la Internet móvil aparecieron todos esos formatos. Aparecieron los formatos de vídeo, aparecieron los formatos de audio, aparecieron los formatos de foto, y eso cambió radicalmente la forma en que las plataformas como la nuestra, las plataformas de tecnología social, las plataformas que ponen en contacto a la gente y que conectan a la gente y que permiten que se comuniquen, pues dieron un salto bastante significativo. Se adquirió Instagram también hace apenas 9 años, se adquirió WhatsApp también, la compañía. Es decir, que construimos todo un conjunto de compañías o todo un conjunto de plataformas dedicadas a esto que os comento de tecnología social. Es decir, el objetivo de la compañía era obviamente acercar el mundo a las personas y permitirles que crean comunidad a través de grupos de interés, ¿no? Esto es lo que somos hoy en día. Aquí en teoría el vídeo debería cambiar, pero no va a suceder, luego se transforma en el logo de Meta, pero esto era antes de octubre. Esta era la compañía en la que yo entré hace un año y ahora la compañía es Meta, como todos sabéis, ¿no? Los productos siguen existiendo, la Blue App, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp y desde donde pivota o empieza a pivotar todo el tema del metaverso, que es Oculus. Las gafas que habéis visto seguramente de realidad virtual. Nosotros Meta adquirió Oculus en el año 2014. Es decir, hace 8 años, que por cierto fue uno de los grandes proyectos que se lanzaron en la plataforma Kickstarter para hacer fundraising. Si mal no recuerdo, en aquel momento fue el proyecto que más dinero había levantado en la plataforma, que si mal no recuerdo creo que eran 2 millones y pico de dólares. Facebook la adquirió, insisto, en 2014. Es decir, si vamos un poco atrás, el trabajo que la compañía ha empezado a hacer o hace relacionado con la realidad virtual, la realidad extendida, el metaverso, la Internet inmersiva, como ahora intentamos ver, comienza hace 8 años, no comienza en octubre. Insisto, ahora nos llamamos Meta
y como insisto, es sabido por todos, la compañía ha cambiado de nombre en octubre y no solo fue un cambio de nombre, fue un cambio de nombre y una nueva visión. La compañía se focaliza desde octubre en la construcción del metaverso, una visión a 5, 10, 15 años, dependiendo de con quién habléis, pero donde claramente queremos jugar un papel relevante. De nuevo, no vamos a ser los únicos, esto también es una obviedad, luego hablaremos un poco de compañías que están haciendo lo mismo, pero lo que hay aquí detrás es una evolución lógica, si nos ponemos a pensar. Lo que nosotros hemos intentado hacer durante todos estos años de existencia es intentar acercar a las personas, ¿no? O sea, es decir, Facebook sirve para conectar con las personas, WhatsApp sirve para comunicarse con las personas, entre las personas, lo mismo que Instagram. Esa comunicación o esa relación tiene unas limitaciones. Todas estas limitaciones han ido superándose, es decir, hemos pasado del texto, ahora tenemos vídeos, es decir, que cada vez más, y sobre todo lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que hemos utilizado un montón de herramientas, no solo las que nosotros ponemos a disposición de los usuarios, sino un montón que todos habéis utilizado seguramente, como Zoom, como todas estas. Nosotros seguimos en esa carrera de ser una empresa de tecnología social. Y el siguiente paso, por supuesto, es que esa relación, que ese contacto sea inmersivo. ¿Vale? Es decir, digamos que hay una evolución que tiene cierto sentido. Nosotros ya no solo somos una compañía de redes sociales, somos una compañía tecnológica. ¿Vale? Permitidme que haga aquí un paréntesis, no sé si pudisteis ver un anuncio que hicimos en marzo. La compañía anunció 10.000 puestos de trabajo en Europa para la construcción del metaverso y en marzo anunciamos que de esos 10.000, 2.000 iban a ser en España. Anunciamos también la posible construcción de un centro de datos en Talavera la Reina y el tercer cable submarino que conecta Estados Unidos con España. Es decir, hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, que una compañía como Facebook no solo es un conglomerado, una plataforma de redes sociales, sino que además es una compañía tecnológica y una compañía que invierte fuertemente en esto. Como luego os contaré, eso tiene mucha relación con las necesidades que la red o con las necesidades que vamos a tener de la red para poder construir todo esto y que sea la adopción masiva, ¿no? Pues aquí es donde estamos hoy. Estamos en Meta. Meta significa más allá. Y sí, claramente la apuesta de la compañía es hacia esa nueva realidad que se llama metaverso, pero que, insisto, todavía queda un recorrido importante para que sea una realidad, o al menos para que tenga una adopción masiva, ¿no? Y luego discutiremos sobre esto. De nuevo, octubre, hacemos este anuncio y a partir de ese momento empieza ya una conversación pública alrededor de qué es el metaverso, quién está detrás, qué compañías van a liderar esto, qué características va a tener o qué es exactamente lo que es el metaverso, porque tampoco es tan fácil de aterrizar el concepto, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de algo que en principio no está aquí del todo, sino que va a estar aquí seguramente a un plazo corto medio de 5 o 10 años, ¿no? Que es lo que nosotros estamos estimando. Os voy a poner la presentación va un poco lenta, pero es porque le cuesta mucho cargar. Os decía, es la evolución lógica de una compañía como Meta y además es la evolución, casi diría, lógica de la Internet que hemos disfrutado todos estos años. La forma en que entramos en Internet a través del ordenador, del desktop, no ha cambiado apenas. Es decir, si no fuera por los buscadores, si no fuera porque tenemos Google, si no fuera porque tendríamos que meter la dirección, la URL, http:// tal. Es decir, tanto los navegadores como los buscadores nos han permitido de alguna manera facilitar esta entrada a Internet. Pero esto sigue siendo igual. Esto no ha cambiado, ¿vale? Lo que cambia radicalmente es cuando llega el entorno móvil con las aplicaciones, ¿no? Simplemente haciendo clic en una aplicación ya directamente entras en un mundo de contenidos, en Internet propiamente dicho, ¿no? O sea, aquí hay un cambio
que aunque imperceptible, ha sido bastante radical. Hoy, honestamente, tampoco huelga decir esto, no podemos vivir sin el móvil, ¿no? El móvil se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, pero lo es porque tiene esa capacidad de conectar, ¿no? De conectarnos con Internet y demás. Y ha facilitado de alguna manera esa entrada a Internet. Lo que va a suceder ahora, desde nuestro punto de vista, no es una nueva Internet. Es una nueva forma de participar en ese mundo de Internet. Vamos a pasar de un entorno en 2 dimensiones a un entorno en 3 dimensiones. Esta sería quizás la manera más simple de verlo. ¿Qué se necesita para esto? Pues se necesita red, se necesita infraestructura, se necesita hardware, se necesita software, se necesita un montón de compañías que empiecen a crear valor sobre esa infraestructura, esas plataformas que van a permitir que esto suceda. Y esto es lo que veremos un poco a continuación. Por cierto, me podéis cortar en cualquier momento, aunque ya que estamos aquí. Esto quizás refleja un poco lo que estaba diciendo. Es decir, quizás de una manera muy visual. Pasamos de, oh, Saturno, qué chulo es Saturno, con un mensaje de texto, en una comunicación, insisto, entre 2 personas que están hablando del planeta. Luego pasamos a enviar fotos, luego pasamos a enviar vídeos, y aquí ya directamente entramos en ese mundo en 3 dimensiones. Esto obviamente está un poco forzado, pero sería un poco el reflejo de cuál va a ser esta evolución, ¿no? Claramente nos lleva a un entorno cada vez más inmersivo. Y eso es lo que vamos a ver durante todos estos años. Vamos a ver qué herramientas, vamos a ver qué software, vamos a ver qué hardware, vamos a ver qué red nos va a permitir ir poco a poco entrando en todo eso. Ya hay, insisto, experiencias y muchas de ellas las discutiremos también después. Os decía, va mucho más rápido de lo que parece. Esta es una percepción casi diría personal. O sea, nosotros lanzamos esto en octubre, estamos en junio, es decir, han pasado apenas 9 meses y ya tenemos productos en el mercado que te permiten tener cierta experiencia de este tipo. Ya hemos lanzado plataformas que te permiten disfrutar también de esta experiencia, ¿vale? No una experiencia absolutamente plena, pero ya estamos viendo cosas que se parecen un poco a lo que seguramente veremos en el futuro, ¿vale? Los famosos avatares, sin ir más lejos, por cierto, los nuestros sin piernas todavía, porque es complicado ponerla todavía, el paso a que tengan piernas es un paso en nuestro caso, por lo menos en nuestras plataformas, bastante más complejo de lo que parece. Todo el entorno del gaming, todo el entorno de los juegos, es decir, sin ir más lejos, yo creo que uno de los elementos clave de toda esta carrera es la adquisición de Microsoft, o sea, la adquisición de Activision Blizzard, de la compañía de gaming por Microsoft, por unos 70.000 millones. Es decir, Microsoft, para que veamos la dimensión de esa adquisición, es como si se compra Inditex. Y Microsoft lo que también ha dicho públicamente que está en esta carrera hacia el metaverso, donde quiere centrar un poco, donde quiere basar todo este recorrido, es en el tema de los juegos, ¿no? La compañía de Fortnite, Epic Games, también es una de las compañías sucedió, también es otra de las empresas que ha dicho que vamos hacia esto. Porque en el mundo de los juegos, claramente, ha habido quizás una mayor penetración de lo que podemos llamar inmersividad. Si veis a un niño, bueno, a lo mejor vosotros, jugar a Fortnite, por ejemplo, jugar a Roblox, jugar a todos estos juegos, a pesar de que son en 2 dimensiones, contienen componentes que le acercan a ese mundo inmersivo. Esos niños estarán perfectamente preparados para desenvolverse en un entorno de este tipo. Y ahí hay compañías, insisto, que han elegido ese camino para llegar a este espacio, ¿no? En nuestro caso, nuestro sustrato o donde nos vamos a apoyar es en nuestra experiencia y obviamente en esos 3.500 millones de usuarios que tenemos que utilizan nuestras plataformas para conectarse, y a partir de ahí es donde construiremos todas estas experiencias, ¿vale? ¿Pero qué es el metaverso? Porque todavía no hemos hablado de qué es el metaverso. Estamos discutiendo sobre todo esto y no hay una taxonomía quizás clara de lo que es o de lo que deja de ser. En primer lugar, nosotros no hablamos de metaversos. No se puede decir el metaverso A, el metaverso B, el metaverso C, no, el metaverso es uno. El metaverso es un conjunto
de espacios digitales, de espacios virtuales, que tendrán una serie de características, pero todo ese conjunto de espacios es lo que conformaría el metaverso. Es decir, no se puede decir, he creado el metaverso de no sé qué, he creado el metaverso de no sé cuántos. No. Tú habrás creado un espacio que luego formará parte del metaverso, ¿vale? La manera más simple de entender esto desde mi punto de vista es que llegará un momento en que no lo llamaremos metaverso, lo llamaremos Internet, que es simplemente como debe ser. O sea, estamos creando una forma de experimentar Internet, de utilizar Internet, que es inmersiva y que es en 3 dimensiones. Para mí esa es la manera más simple de aterrizar esto. Es decir, simplemente es eso. Entonces, Internet no hay 3 internets, no hay 4 internets, no hay Internet del Corte Inglés, hay Internet de la región de Murcia, no, hay Internet. Simplemente. Y nosotros vamos de un espacio a otro. ¿Por qué? Porque hay una serie de protocolos, porque hay una serie de estandarizaciones, porque hay una serie de elementos que conectan todo eso. Pues esa es la carrera en la que estamos ahora. Hay que construir todo eso. Nosotros, y este es el vídeo de la presentación de todo esto, obviamente esto está muy lejos de ser una representación de cómo es hoy, pero sí que nos apuntan algunas cosas que puedan ser parecidas o que puedan ser similares en ese mundo. El tema de los avatares, el tema de la realidad aumentada, ya también explicaremos un poco qué es esto. El tema de la interoperabilidad fundamental. Por supuesto, en el entorno de los conciertos en vivo, en el entorno de los espectáculos, habrá una revolución bastante relevante con esto. Cómo las compañías pueden utilizar, por ejemplo, este es un caso de Sephora, pueden utilizar incluso las esencias también dentro de este mundo. Fíjate, todo esto simplemente es el acercarnos a una experiencia que se va a parecer bastante a esto, ¿no? Es decir, el metaverso es simplemente un espacio, digo, un grupo o un set de espacios digitales que están interconectados entre sí y que básicamente tienen que tener 3 características. Bueno, esto es lo que anunció nuestro CEO, Mark Zuckerberg, que lo que está diciendo básicamente es esa plataforma que se va a construir en el metaverso, que lo que va a suponer el metaverso, que son simplemente todo esto interconectado entre sí y a la que se va a poder entrar desde múltiples dispositivos, es decir, no solo desde unas gafas de realidad virtual, sino vas a poder entrar desde el ordenador, obviamente en 2 dimensiones, desde el móvil también. Ahí podremos ver también que las hay ya experiencias en realidad aumentada, que insisto, ahora hablaré un poco más de esto, desde las consolas de juego, ¿no? Es decir, todos esos dispositivos de alguna u otra manera nos van a permitir entrar en esta Internet más inmersiva. Insisto, en algunos casos en 2 dimensiones, en otros casos en 3 dimensiones. Las características del metaverso, bueno, perdonad, no, antes de llegar a eso, una cosa que os quería comentar y que os he dicho antes. Eso está muy lejos todavía. Está muy lejos de ser una realidad, ¿vale? Hay inversiones muy grandes hechas aquí, empieza a haber obviamente una actividad económica relevante, luego también lo veremos, pero está muy lejos de estar consolidado. Luego veremos por qué son estas claves, ¿no? Pero volviendo a lo que os comentaba antes, empezamos a ver ya elementos que nos permiten hoy interpretar cómo va a ser esto. Es decir, si os ponéis unas gafas, no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de ponerse unas gafas de realidad virtual, las nuestras, por ejemplo, puedes participar de ese entorno de realidad virtual, en la que no hay un elemento clave que es la presencialidad, como veremos ahora, pero sí que entras en un mundo, aunque no puedes quizás interactuar como si fueses como con una representación tuya digital, con un avatar, pero sí puedes interpretar cómo va a ser esa experiencia. Y empieza a haber producciones muy relevantes en temas de realidad virtual. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos meses pudimos ver una experiencia con el New Yorker, con el magazine americano, de cómo es vivir la experiencia de atravesar el desierto mexicano con inmigrantes y entrar en Estados Unidos. La experiencia es muy realista, ¿no? Entonces, claro, para el mundo de los medios, sobre todo para el mundo de la crónica,
que lo tienes limitado. Es decir, los cronistas, los periodistas que se enfrentan a cómo contar esto, cómo transmitir esto, se van a encontrar, por ejemplo, que van a tener a su disposición un medio que va a superar seguramente la palabra escrita, porque no hay nada como experimentarlo casi en tu propia carne. Entonces, esa experiencia, o por ejemplo unos campos de concentración que tiene sobre la minoría uigur china en el sur, en el norte, no me acuerdo bien. Entonces, toda esa experiencia, insisto, ayuda a comprender o ayuda a tener una mayor cercanía a esa realidad que se quiere mostrar. Esto simplemente es un ejemplo. Pero eso hoy lo podéis comprobar, lo podéis ver. Os habéis puesto, insisto, unas gafas que hay ahora muchísimas aplicaciones, desde, pues, por ejemplo, andar por la estación espacial o crear formas en 3 dimensiones. Hay mucho ya que nos apunta a dónde vamos, ¿no? Y por supuesto, todo el tema de la realidad aumentada. Es decir, la realidad virtual básicamente son esos mundos totalmente virtuales, es decir, totalmente digitales, donde podemos tener una experiencia no presencial. Así me explico. Es decir, no hay una interacción con un avatar. Tú entras, es una experiencia muy inmersiva y es una experiencia 100% digital. Es decir, el rendering es totalmente digital. La realidad aumentada lo que sobrepone es un elemento digital sobre el mundo real. Por ejemplo, Pokémon Go era el caso quizás que más se popularizó con esto. Pero empieza a haber ahora muchas aplicaciones sobre esto. Antes le comentaba a Juan Luis, no sé con quién estaba comentando. Nosotros tenemos una aplicación que te permite tocar el piano con las gafas. Estás viendo pasar las notas en digital sobre el espacio físico. O sea, tú estás viendo tu piano y estás tocando una sinfonía sin tener ni idea de tocar el piano, ¿vale? Pero estás tocando sobre un piano que existe, lo tienes delante, ¿no? Aunque luego os lo enseñaré, nosotros estamos teniendo reuniones ya a través de nuestra plataforma que se llama War Rooms, de trabajo en remoto. Y en esa plataforma, donde yo estoy interactuando con mi equipo, con el avatar, puedo abrir mi ordenador físico dentro del espacio virtual, ¿vale? O sea, yo puedo trabajar con mi ordenador físico mientras estoy viendo los avatares de mis compañeros, ¿vale? Es decir, esa traslación, que además se traduce súper mal, lo tenemos traducido muy mal, de cómo se pasa de un mundo a otro, está empezando a señalar hacia dónde vamos y hacia posiblemente todas las aplicaciones que tenga esto. Sin ir más lejos, una de las más importantes es en medicina, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Que aquí ya se están avanzando bastantes cosas. Para nosotros hay 3 condiciones, 3 características fundamentales del metaverso. Insisto, ese metaverso que son esos espacios virtuales o ese set de espacios virtuales que será infinito, obviamente, o será múltiple, conectados entre sí. Lo primero es la presencia, ¿vale? Que esto que parece obvio, pero tiene que haber esa sensación de presencia en ese espacio. O sea, ¿cómo? Con tu representación digital, con el avatar, con el holograma, con lo que sea que tengamos en los años venideros. Hoy, en nuestro caso, un avatar, en el caso de Meta. Un avatar que tiene que tú vas diseñando como quieres que sea, con una serie de limitaciones, pero que obviamente va a ir avanzando. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es cómo creamos el avatar a nuestra imagen y semejanza. Esto es una cosa también que me llama, y esto nos va a llevar sin duda, es decir, cómo alguien no transforma su avatar en algo diferente, ¿no? Necesitamos tener la misma identidad en este mundo digital que en el mundo físico, ¿no? Esta es una característica fundamental del metaverso, la continuidad, la persistencia. Cuando nosotros, si bajamos a la panadería de la esquina a comprar el pan, compramos el pan y salimos de la panadería, la acción en la panadería sigue existiendo. Nosotros no estamos ahí ya. No volvemos y se hace un reboot de la acción de la panadería. No se resetea. No. Sigue la acción. Entras, sales y esto es un elemento clave del metaverso, ¿no? La continuidad en la acción. Y la otra, que es la madre del cordero, obviamente, es la interoperabilidad. Es decir, si yo tengo esa imagen, esa figura digital, que es mi representación digital en el metaverso, esa figura tiene que ser capaz de moverse en todo ese metaverso.
independientemente de que estés en una plataforma de Meta, en una plataforma de Google, en una plataforma de quien sea, ¿no? Aquí es donde está la clave de todo esto, porque si no, no conseguiremos, ¿no?, que el metaverso sea una realidad. Serán jardines cerrados, ¿no? Y esto es clave. Ya empieza a haber estándares sin todavía ser 100% adecuados a las necesidades a las que las empresas nos estamos sumando. Por ejemplo, hay el OpenXR, un estándar que lo que permite es cuando tú creas una figura o un elemento en 3 dimensiones, esto pueda ser visto o una aplicación pueda ser visto con los diferentes dispositivos que están sumados a ese estándar. Esto es clave. Es decir, estamos viendo o estamos empezando a ver de manera muy parecida a lo que sucedió en Internet al principio, por ejemplo, con HTML, sin ir más lejos, ¿no? O sea, es decir, que estamos empezando a trabajar ya en estas posibilidades. Pero sin esto, el metaverso no será posible. Otra cosa, y si queréis esto también lo podemos discutir después, es si habrá compañías, habrá empresas que tengan una mayor presencia en el metaverso. Obviamente esto tiene unas inversiones enormes por detrás. No todas las compañías podrán abordar todo esto. Veremos cómo se queda ese escenario. Pero estas 3 son las características que tiene fundamentalmente el metaverso. Perdona, porque no recuerdo bien cómo... ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de Meta aquí? Nosotros somos un facilitador. Obviamente, e insisto, me he encantado de recibir vuestras preguntas después. Obviamente, aquí hay un gran potencial de actividad económica, como veremos algunas cifras después. Y Meta es una compañía, como Aviota es una empresa. Al final, aquí hay una oportunidad para poder desarrollar una actividad. Pero somos perfectamente conscientes, y además no hemos dejado de decirlo públicamente, y este es quizás nuestro mantra fundamental, y es que esto no lo va a poder construir una sola empresa. Es imposible. ¿Vale? Esto es un esfuerzo entre las empresas, es un esfuerzo entre la academia, entre los investigadores, entre los gobiernos. Esto se va a tener que construir de manera solidaria, no sé si utilizar este término. Si no, no va a ser posible. ¿Vale? Es decir, el camino que lleva todavía aquí, que hay que recorrer aquí, es bastante largo, ¿no? Nosotros ya colaboramos con un montón de entidades para desarrollar esto. En España, sin ir más lejos, cuando anunciamos las inversiones, también se anunció un acuerdo con Telefónica para permitir crear una especie de laboratorio para permitir a startups, a negocios que quieran desarrollar sus productos y servicios o que quieran crear productos y servicios en el metaverso, poder testar la capacidad de la red, ¿vale? Que esto es algo, insisto, que no es baladí, ¿eh? Entonces, hemos creado un laboratorio con Telefónica, como se van a hacer seguramente con otras empresas de telecomunicaciones, para poder desarrollar esto, ¿vale? Que, insisto, es clave. Sin esos acuerdos, sin esos partnerships, no va a ser posible desarrollar todo esto. Al mismo tiempo que hacemos esos partnerships, al mismo tiempo que creamos esto, que trabajamos con otros, estamos poniendo obviamente productos en el mercado, ¿vale? Ahora mismo, relacionados con el metaverso, que vosotros hayáis podido ver, no digo que en los próximos meses aparezcan algunos más, digamos que podemos hablar de 3 dispositivos, plataformas que, insisto, nos permiten a Meta empezar a testar todo esto. El primero es nuestra herramienta Spark, que es para desarrollar, hacer desarrollos de realidad aumentada en el móvil fundamentalmente, ¿vale? Como veis aquí, es lo que os decía, es simplemente poder colocar elementos digitales sobre el mundo real, ¿vale? Ahora mismo la limitación aquí es clara, en el vídeo del móvil se hace en 2 dimensiones, todavía no estamos viendo también las capacidades de esto. Luego, si puedo, os voy a enseñar un vídeo en donde se puede ver un poco más cómo la realidad aumentada puede acelerar todo esto. Lo siguiente es nuestra plataforma, Horizon Worlds. No está disponible en España ahora mismo. Este es, digamos, nuestro set digital, por utilizar un término, ¿vale? Este es nuestro espacio digital. Esta será la plataforma sobre la cual los creadores, las empresas, podrán desarrollar cosas, podrán desarrollar espacios, podrán desarrollar oferta y servicio. Teníamos
nosotros podíamos, de hecho, nosotros podemos entrar, los empleados de Meta, en las versiones beta de esto, aunque en Estados Unidos esto ya está disponible. Horizon vendrá, obviamente, con sistemas que permitirán los pagos, que permitirán el intercambio de activos digitales dentro de la plataforma. Es decir, vendrá toda una actividad social y económica vinculada al desarrollo de esto. Si esto va a ser exactamente como en el futuro será el metaverso, pues está por ver. Esto es un elemento incipiente de todo esto. Es decir, estamos empezando a ver cómo podía ser. Una de las cosas, por ejemplo, no sé si visteis también, porque fue muy sonado, y un día, como dice Juan Luis, yo me dedico a la regulación, a la política pública, y por supuesto, como podéis imaginaros, nosotros somos una compañía muy expuesta públicamente, con un gran escrutinio público, no siempre, por decirlo de alguna manera, positivo. Pero un día, después del lanzamiento de todo esto, nos encontramos con una noticia, creo que era el Guardian, no sé cuál, en Reino Unido, que había habido una violación en el metaverso. Yo llego a la oficina y me dice, ¿había una violación en el metaverso? Entonces, había una investigadora que había entrado en Horizon Venues, que era la anterior plataforma, y claro, digamos que el resto de participantes allí la habían como rodeado, le habían empezado como a acosar, si podemos utilizar este término, pero a hostigar, ¿no? Y intentar entablar con ella una conversación, insisto, con los avatares, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, nosotros desarrollamos lo que es la zona de seguridad. ¿Vale? El avatar puede configurar una zona de seguridad alrededor de él o de ella, de tal manera que nadie puede venir a molestar. Pero claro, eso, digamos que viene un poco con el aprendizaje de todo esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Por eso os decía que estamos empezando a ver cuáles son las características, cuáles son los elementos que nos van a llevar seguramente a un metaverso mucho más consolidado. Y lo otro, que además aquí hay unas, que es que las mías se me cayeron ayer, antes de ayer. Y anteayer estuve en París, yo tenía unas de estas, hice así. Y las gafas, si alguno quiere, están en el fondo del Sena, las mías. La Ray-Ban Stories. Esto lo lanzamos también en España, si mal no recuerdo, en marzo. No son unas gafas inteligentes, ¿vale? Estas gafas lo único que hacen es hacer fotos y hacer vídeos, ¿vale? Bueno, lo único que hacen. Y, ojo, también tienen un componente para mí el más interesante, que es todo el tema del sonido, ¿no? Pero de nuevo, ¿por qué son importantes estas gafas? O sea, ¿por qué son nuestra... ¿por qué decimos que esto es nuestra aportación a este recorrido para que vayamos acostumbrándonos a esto? Porque esas gafas hacen aquello para lo que en muchas ocasiones utilizamos nuestro móvil. Hacer vídeos, hacer fotos y en muchas cosas, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Es la primera vez, no la primera vez, ha habido más gafas en el mercado, de este tipo. Ojo, gafas transparentes, y las habrá incluso mucho en los meses venideros, mucho más inteligentes que estas. Pero es el primer dispositivo, obviamente de Meta, en el que el usuario va a empezar a experimentar cómo es no tener el móvil. Que detrás de toda esta carrera, lo que está, sin ninguna duda, es que cambiemos de dispositivos, cambiemos de elementos para entrar a Internet. Y las gafas, en general, no estas, son un elemento clave. Si van a ser las gafas el dispositivo clave que sustituya a los móviles, no lo sé, ¿vale? Esto es difícil saberlo. Pero que vamos hacia un entorno donde las gafas cada vez van a ser más protagonistas, 100% seguro. Las Ray-Ban nuestras son ese primer intento, ¿vale? No aspiramos, hombre, nos encantaría obviamente que todo el mundo comprase una Ray-Ban de este tipo y que estuviesen y que las personas las pudiesen utilizar y estuviesen satisfechas con ellos. Pero nosotros lo que queremos mostrar, o cómo queremos que esto se interprete, es como ese primer paso, ¿vale? Hay 4 elementos también que nosotros queremos considerar o que tomamos en cuenta a la hora de empezar a trabajar todo esto. Uno, aunque os parece, por eso tiene relación con el tema de las gafas, no sorprender a la gente. Nunca sorprender a la gente. Posiblemente, que no lo sé tampoco, y esto se me escapa a mí un poco, pero de repente podríamos haber esperado 5, 10 años
y un día, ¡boom!, sale ahí fuera nosotros, otras compañías diciendo el metaverso ya está aquí, el móvil se ha acabado y todo el mundo ahora utilizar unas gafas, utilizar unos implantes y vamos a vivir radicalmente otra experiencia en Internet. No, esa no es la idea. La idea es que nos vayamos adaptando a esto, ¿no? Por eso ese primer elemento es clave para nosotros. El segundo es obviamente proporcionar control al usuario para todo esto, ¿vale? Insisto que luego abierto a preguntas porque seguro que todo esto pueda generar polémica. Considerar a todo el mundo y sobre todo poner a la gente primero. Y aquí hay una cosa que yo quiero remarcar. Como veremos después, hay muchas cosas que estamos viendo que están empezando a salir, sobre todo en el ámbito de la educación. Hay, y debe haberlo, un esfuerzo por parte de administraciones, por parte prácticamente de toda la sociedad en, bueno, que no haya brechas, ¿no?, en la utilización de todo esto. Obviamente aquí hay un elemento clave que es un nuevo hardware, sin ir más lejos, sin entrar a más detalles. Nuestras gafas, las gafas de Oculus, valen 360 euros, si mal no recuerdo, ¿vale? Podéis pensar, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Ya, pero si lo comparas con un móvil como el que tengo yo en el bolsillo, que debe costar 1.200 euros, ¿no?, o 1.100, y asumimos esa compra prácticamente como si fuese algo normal, es algo a reflexionar. No digo, obviamente, que este dispositivo sea un dispositivo que todo el mundo pueda adquirir, pero sí que estamos hablando de un dispositivo que es sensiblemente más económico en muchos casos que un móvil y también en algunos casos que un ordenador, que una computadora, ¿vale? No es una computadora, ojo, eso también hay que dejarlo claro, pero no lo es todavía. O sea, hay que decir que, digo, todo lo que puedes hacer con un ordenador seguramente lo puedas hacer en el futuro. Insisto, nosotros mismos, con esta plataforma que tenemos de Workrooms en la que interactuamos entre los equipos internos, ¿no? En todo esto que os decía de colaborar con otros, el esfuerzo que estamos haciendo, y aquí tampoco voy a entrar mucho en el detalle, es bastante relevante. Hemos abierto varios fondos mundiales con recursos para ayudar a los creadores a crear ya contenido alrededor de esto. España tiene una oportunidad claramente alrededor de esto. Y es algo que nosotros hemos comentado mucho al gobierno y a aquellas entidades que nos quieren escuchar. El español es un activo clave aquí. Hay que crear contenidos en español. Va a haber que crear contenidos, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la educación. Hay que empezar a trabajar sobre esto, ¿vale? O sea, no es que el español, haya que evitar que el español se quede fuera, no es eso. Es que el español ya es un activo, o se puede considerar un activo económico. Y aquí hay que empezar ya desde el minuto 1 a hacer cosas, ¿no? Nosotros hemos abierto, insisto, Meta, un fondo para poder trabajar todas estas cosas, ¿no? Os decía educación, y permitidme que pare aquí, en alguno de los proyectos que estamos financiando. Cuando hablamos de educación, todo el mundo tiende a pensar, hostia, esto nos va a ayudar a la educación a distancia, a que la gente esté en casa, los niños, teniendo esa formación, y lo que va a superar es la no presencialidad, ¿no? O sea, vamos a poder formar a la gente allá donde esté, da igual. Sí, pero también una cosa mejor. Esta compañía que se llama Prism VR, que está fundada por una chica de Boston, que estuvo 10 años trabajando en escuelas públicas, ha creado esta compañía y lo que ha quedado más importante es un itinerario curricular del 8 al 12º grado en Estados Unidos, que si mal no recuerdo es la ESO, de matemáticas y ciencia en 3 dimensiones. Porque las matemáticas son en 3 dimensiones. Pero a nosotros nos han enseñado toda la vida en 2 dimensiones por una limitación clara. Hay que hacer un esfuerzo de abstracción, que no todo el mundo es capaz. Y, como sabéis, tiende también a haber cierto abandono de una materia en la que hay que hacer un esfuerzo intelectual. Un esfuerzo intelectual que fundamentalmente, no solo ese, pero fundamentalmente viene de interpretar algo que te está enseñando en 2 dimensiones a un mundo en 3 dimensiones. Lo mismo con la física, lo mismo con la química. Esto es una revolución, porque esta chica ha demostrado que hay mucha menos caída, si se enseña así, o mucho menos abandono en el estudio de estas materias. Lo cual puede suponer un cambio radical en esto también. Insisto, tiene sentido, es decir, ya no estamos hablando solo de superar eso que os decía, esa presencialidad, sino estamos hablando de enseñar de manera distinta.
Nosotros ya tenemos, o sea, perdonad, bueno, nosotros ya tenemos, ya hemos desarrollado aplicaciones, ya hemos venido trabajando con empresas. Antes comentábamos el caso de Hawkers, una empresa icónica en España, y cómo utilizó y cómo supo utilizar nuestras plataformas para darse a conocer y para vender y para tener un alcance mucho mayor. Pero esa experiencia que tenemos ya la vamos a trasladar, obviamente, a las compañías. La vamos a trasladar a la actividad económica, a la actividad empresarial. Pero insisto, con los pies en el suelo. Es decir, para que todo esto se dé, tiene que haber una adopción masiva de dispositivos que te permitan entrar aquí, ¿vale? Cuando digo dispositivos, pues seguramente esas gafas que pues ahora mismo no la hay. Nosotros hemos vendido, que es público, 12 millones de Oculus a nivel mundial. 12 millones no es nada. Me parece una barbaridad, pero no es nada comparado con los móviles que se venden a nivel mundial. Si realmente, y somos, si mal no me equivoco, a lo mejor alguien aquí tiene otra información, somos el principal. O sea, nuestras gafas son el headset de realidad virtual más vendido. Todavía le queda un recorrido enorme para que esto tenga una adopción. Al margen de que, no sé si me da tiempo a verlo, al margen de que ahora mismo, si todos nosotros en esta sala tuviésemos las gafas, bueno, aquí estoy exagerando, pero si la gente utilizase las gafas como utiliza el móvil, no hay capacidad en la red para esto. Es imposible. O sea, estamos hablando de renderizar los espacios en tiempo real. A medida que el individuo va usando las gafas y se va moviendo, todo lo que aparece tiene que tener una experiencia absolutamente, ¿cómo decir?, sin fricciones, y para que eso suceda, la capacidad de la red en términos de velocidad y latencia tiene que ser enorme, mucho más de la que es hoy. Con lo cual, hoy en día tampoco se podría dar una adopción masiva de todo esto. Como os decía, tampoco quiero aburriros más con esto, pero ahora mismo ya hay elementos que, insisto, pueden acercarnos a todo esto. Entonces, cuando se dice, bueno, no, es que yo quiero estar en el metaverso, quiero participar de todo esto. El metaverso como tal, o sea, el metaverso, como lo hemos definido aquí hoy, todavía está muy lejos de ser una realidad. ¿Vale? Sí, ha habido plataformas, ha habido esos espacios virtuales donde se han vendido casas, donde se ha hecho cierta actividad económica. Hay, por ejemplo, no es que utilice la palabra metaverso, pero hay una experiencia en Corea del Sur, en Zepeto, que es quizás el más avanzado de todo esto, donde ahí sí que se está produciendo cierta actividad económica. De hecho, Zara presentó una colección en esa plataforma hace no mucho tiempo. Pero eso es un acuerdo, es una especie de consenso entre muy diferentes actores, desde las empresas hasta el gobierno, hasta la academia, para construir eso. Ahí quizás está empezando a verse cierta madurez en esto, cierta madurez de muy incipiente, pero todavía estamos, insisto, muy lejos de que esto sea una realidad como tal. Aunque luego veréis alguna cifra y me diréis, vale, ¿y todo este dinero de dónde sale? O sea, es decir, toda esa actividad, bueno, es una perspectiva, pero ¿de dónde va a estar, ¿no? Y eso es quizás algo que tenemos que discutir. Bueno, no os quiero aburrir con esto, porque yo quiero llegar y luego... Fijaos, por ejemplo, esta es una experiencia que hicimos con el Comité Internacional de Paralímpicos. Perdón, el Comité Internacional el International Paralympics Committee. Y aquí lo que hacemos, que además merece la pena verlo también, si podéis estar con las gafas, es vivir esa experiencia de los deportistas paralímpicos, ¿no? Cómo se entrenan, cómo desarrollan sus vidas. Y esto es algo que nos trajo también, insisto, pues tuvo mucha recepción en el mundo del deporte, y es ahí donde quizás también vamos a avanzar en dispositivos y en elementos que puedan cambiar no solo las percepciones de la gente que tiene ciertas discapacidades, sino en general la manera en que el deporte se disfruta, porque aquí también va a haber importantes cambios. Perdonad, pero es que la presentación son muy pesadas y van un poco lentas. Vale, entonces yo no quiero terminar ya. Bueno, esto de aquí es lo que os contaba antes, perdonad. Esto de aquí es lo que os contaba antes. A ver si voy para atrás ahora.
Esto. Estos War Rooms no está disponible, bueno, lo utilizamos nosotros en beta, y aquí es donde nosotros tenemos las reuniones. O sea, este podría ser perfectamente mi equipo, cada uno con nuestro avatar, nos sentamos en una mesa, ¿vale? Puede ser que haya alguien que no se haya conectado a la reunión y esté desde fuera. Entonces aquí tenemos una pantalla que en perfecta definición ves a la otra persona en real y está viendo tu avatar y está interactuando con tu avatar. Es decir, aquí se mezclan los dos mundos, el mundo físico y el mundo real, ¿vale? Te puedes levantar y creas una pizarra, por ejemplo. Y ahora os cuento por qué esto es relevante. Y en esa pizarra puedes dibujar, puedes empezar a trabajar, si es que lo necesitas. Aquí en la mesa, que dibujas el escritorio, puedes perfectamente, con una aplicación, abrir lo que os decía, tu propio ordenador. Entonces es tu avatar quien está tocando tu ordenador, la pantalla de tu ordenador físico, ¿vale? ¿Por qué es relevante esto? Una de las cosas que quizás no se dice digamos que no se dice con la claridad que a lo mejor se debería decir, es que cualquier dispositivo físico digital es susceptible de ser eliminado si esto llega hasta el final. Por ejemplo, una tele. O sea, una tele, si este mundo de realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada va avanzando y se va consolidando, insisto, ¿para qué vas a tener una tele? Si vas a poder proyectar en el espacio esa pantalla o ese contenido, al margen de que posiblemente ese contenido ya no sea ni siquiera en 2D, sino que sea en 3D. Es decir, ya no estamos hablando solo de la posibilidad de avanzar en relación a cómo interactuamos en Internet desde los dispositivos móviles o desde... No, estamos hablando de que posiblemente nos encontremos con ciertos dispositivos que hoy están en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo la tele directamente, ya no lo necesitemos. Porque, insisto, tú, o bien con unas gafas, o bien con cualquier cosa que sea capaz, vuelvo a insistir que hoy los dispositivos todavía no están preparados para esto, pueda hacer esa proyección en el espacio y, obviamente con perfecta definición, puedas ver o puedas tener esa experiencia. Eso, hablando en 2 dimensiones, pero lo lógico sería que la tuviésemos, no sé si en 3 dimensiones, pero sí una experiencia envolvente. Hoy, con nuestras Oculus, y sospecho que también con otras gafas que están en el mercado, puedes ver Netflix, puedes ver Movistar Plus. Ahora, es verdad, te tienes que poner las gafas, que son un dispositivo pesado todavía, y tienes que estar 2 horas ahí viéndote una película. Esto no es todavía, digamos que nos queda un camino importante para que esto sea una experiencia agradable, como mínimo, ¿no? Pero aquí es donde nosotros hemos visto, digo nosotros los trabajadores, ¿no? de Meta, es donde hemos empezado ya a percibir realmente hacia dónde va esto, ¿no? Esa especie de, bueno, no esa especie, no, esa traslación entre el mundo físico y el mundo digital que la estás viendo, o sea, que la estás utilizando, ¿vale? Y aquí simplemente voy a acabar muy rápidamente, porque no... Fijaos, esto es un estudio que lanzamos hace unos meses, es verdad que lo lanzamos nosotros, es un estudio internacional, es verdad, el estudio está comisionado por Meta, lo digo para que quede claro, pero el análisis que hizo Analysis Group, esta firma, esta consultora, dice que aproximadamente sí, o sea, que estima que 10 años después de la adopción del metaverso, el metaverso significará o tendrá ese potencial del 2,8% del Producto Interior Bruto Mundial, ¿vale? 3 trillones de dólares sería en volumen de negocio, e insisto, si esto se diera a partir de esa adopción metaverso a 10 años, y en Europa estaríamos hablando de estas cifras, ¿vale? Ya hay, insisto, cierta actividad económica alrededor de esto. Una cosa importante, además viendo que aquí hay telecos ilustres, y ya voy a acabar aquí, decía la red, no solo la red, la tecnología, que insisto, y aquí seguramente haya gente aquí mucho más docta que yo en esta materia,
que va a permitir que los dispositivos tengan una mayor capacidad, por ejemplo, de procesar datos sin tener que viajar hacia, por ejemplo, los centros de datos y demás. Por ejemplo, Edge Computing, sin ir más lejos, ¿no? Open RAN, por ejemplo. Todo lo que hay ahora, todas las plataformas o las herramientas que hay ahora para construir en 3D, Unity, por ejemplo, WebGL, o sea, todo este tipo de cosas son las que vamos a empezar a ver, quizás con mayor presencia a partir de ahora, lo cual nos va a llevar seguramente a necesidades de skills, de habilidades que antes no teníamos. Seguramente también incluso a profesiones que antes o que no existían. Vamos a ver mucha mayor actividad económica, una actividad económica importante que nos va a llevar, insisto, a tener necesidades de formación de la gente. Aquí, por ejemplo, la formación profesional es un entorno, desde mi punto de vista, clave para esto, ¿no? O sea, de hecho, desde mi punto de vista siempre lo ha sido, pero ahora aún más, ¿vale? España creo que tiene un potencial relevante, como les decía antes, alrededor de esto por todo el tema de los contenidos. Además, España ya es un hub audiovisual, o esa es la pretensión que tenía el gobierno, pero tenemos, sin ir más lejos, a Netflix a las afueras de Madrid con un importante despliegue, y hay una importante producción de contenido en castellano. El metaverso es contenido. Tenemos que desarrollar todo ese contenido. Entonces, aquí hay muchas oportunidades para esto, ¿vale? Y bueno, ya me voy a quedar aquí para que me podáis preguntar, y no sé si me estoy en el tiempo, pero básicamente lo que tenemos que construir es esto, lo que estamos construyendo es esto. Lo que es los cimientos del metaverso, que tiene que ver con protocolos, tiene que ver con estándares, tiene que ver con hardware, por supuesto, las plataformas y la red, plataformas por ejemplo como Horizon, en este caso la nuestra, pero la red es fundamental, insisto, el tema de la latencia y la velocidad es clave. Y luego a partir de aquí, que es donde estará toda esa actividad económica, la capa de valor, las experiencias, las empresas, la actividad económica que se desarrolla sobre esto. ¿A qué va a afectar? ¿Qué modelo de negocio va a haber? Si me preguntáis, ¿qué modelo de negocio va a tener Meta? ¿Cómo vamos a sustanciar esto? Pues obviamente todo esto está por ver. Todo eso está por ver. Si os ponéis unas gafas hoy en nuestras, no sé cuántas veces he dicho esta frase, es muy parecido al final a cómo funciona un mercado de apps en el móvil, el de iOS o el de Android. Haces clic en la aplicación, lo ves. Obviamente, en nuestro caso, pues tiene sentido que ahí obtengamos un retorno económico, ¿no? de las empresas que ponen esas aplicaciones en nuestro mercado de apps de las gafas, ¿no? Ese, por ejemplo, puede ser un modelo de negocio en nuestro caso, ¿eh? El resto de las empresas, insisto, todo eso está por desarrollar, pero será muy parecido a el mundo de los espectáculos, sin ir más lejos. Yo he visto conciertos en venues en nuestra plataforma. Vi un concierto de los Foo Fighters. Hubo un concierto, no me acuerdo de qué artista, en Fortnite. Hubo millones de personas, ¿no? 1 millón de personas ahí. Fijaos acá las posibilidades que da esto. Es decir, el concierto, la sala de conciertos donde está limitado, o el teatro. Y tú puedes vender un número de tickets mayor para que se pueda disfrutar de esa experiencia. Hace poco, no nosotros, pero un equipo de Meta estuvo en BMW en Alemania. Y todo, no sé, los que estéis en un entorno industrial, todo el tema de los gemelos digitales al final, o sea, cómo se están diseñando ahora nosotros tenemos, insisto, que os decía antes, una aplicación para modelar que en su versión Pro te permite modelar o te permite diseñar cosas sofisticadas como pueda ser un coche, ¿vale? Es decir, el desarrollo de todo esto va más rápido de lo que, en mi opinión, pensábamos cuando hicimos nosotros este cambio de denominación y esta apuesta por el metaverso. Y ya me quedo aquí, no sé si os habré dejado con más dudas de las que teníais.